Muy bien, vayan entrando, chicos. Vamos entrando. Ahí está. A ver, vamos entrando. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos ubicamos en la clase de comunicación. A ver, vamos recibiendo a sus compañeritos. Voy a pedir, a ver, para que nos ayuden en esta clase y sea más compartida, voy a pedir a Cristina que nos tome la lista de sus compañeros y así me pasan. Luego, por hoy, me va a ayudar Cristina. Ustedes son ya mayores, necesitan tener diversas funciones, ¿ya? Entonces, como los vea sus compañeros, muy bien. A ver, ya tenemos a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, ¿qué pasó con los otros 4? A ver, creo que no saben dónde estamos. Muy bien, chicos. Bien. Vamos a ya no esperar, sino vamos a comenzar la clase. Para eso les voy a compartir también mi pantalla de la clase de comunicación. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver dónde estoy. Aquí. Compartir pantalla. Muy bien, chicos. Vamos entonces a entrar y ver. Muy bien. Recuerden que hoy tenemos la clase de... Esta clase es la clase de comunicación. Para ubicarnos, la clase anterior era la clase del plan lector. Ahora tenemos la clase de comunicación. Antes de comenzar la clase, les voy a pedir que puedan observar la siguiente imagen. Muy bien, veamos, observemos qué estoy mostrando en la imagen. A ver, ¿qué lleva de título? Vamos a preguntar a Facundo. Hijo, ¿qué es lo que estás observando en la imagen? A ver, ¿puedes poner tu audio? Muy bien. Ahí. Pon tu audio, tú mismo puedes movilizarlo, tu audio. Muy bien. Facundo, ¿me escuchas? Sí, mis ¿Cuál es el título que lleva esta imagen? usuarios de redes sociales. Ah, usuarios de redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que aparecen ahí? Facebook, Facebook, YouTube, ¿qué más? YouTube, Twitter. El LinkedIn, ¿no? Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuál es tu red social favorita y por qué? También Facebook. Facebook. Muy bien. Veamos. A ver, Valentina. Para Valentina. De lo que estás observando, hija, ¿existe diferencias en relación a gustos de redes sociales según edad cronológica? ¿Qué te dice el cuadro? Sí, sí existe. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es lo más, qué edad es la que más y qué red social utiliza? A ver, ¿me puedes describir la imagen? La que más se utiliza es Facebook. ¿Ya? ¿En qué edades? De los 25 a 35 y 46 a 55. Hasta los 46, hasta los 55. ¿Por qué? ¿Cuánto de por ciento aparece ahí en la imagen? El 94%. Ah, muy bien, es un A esa edad. 94%, es mayor que todos, ¿no? ¿Y el menor? El menor es de 56 a 65 porque lo usan 71 personas, del 71%. Ah, muy bien, pero en otra red social yo estoy viendo ¿cuál? Un 29, un 19%, ¿no? O un 1%.
Mm, ¿Lo ves? sí, Miss. Muy bien. La siguiente pregunta para María Paz. A ver, María Paz, ponte tu audio, hija. A ver, María Paz. Muy bien. Ahora sí, ponte tu audio. Ya, correcto, María Paz. A ver, la pregunta es, de acuerdo a las imágenes, ¿cuál es la red que más les gustaría a tu papá y a tu mamá? ¿Y a qué se debe esto? Facebook, Facebook, ¿por qué? porque así se pueden comunicar con varias personas, con sus Ah, mira. familiares. Sí, porque ellos se pueden comunicar con mayor cantidad de personas, ¿no? ¿Y dónde estaría ubicado si fueran tu mamá y tu papá? ¿En la edad o en el sexo? Mm, en los dos. En los dos. Ya, muy bien. Ahora pregunto para todos, el que desea, el que tiene la respuesta, va a abrir su audio, me dice, hay una nueva imagen aquí a su costado que viene con las siglas NSE. ¿Qué significará eso? A ver, Facundo, dígame usted, a ver, ponga su audio. ¿Me escucha? Hijo, ¿qué significa esas siglas? No sé. No sé, no, no significa no sé. Esas siglas NSE significa Es donde se ponen los porcentajes o donde están. no. Al igual que edad, sexo, eso significa nivel socioeconómico. Quiere decir de acuerdo al nivel en que hay Ya. niveles altos, bajos, así está clasificado nuestra sociedad, ¿no? Por eso viene aquí su clasificación, viene A sobre B, C y D, ¿no? ¿Qué significa A sobre B? Es una clase social alta donde los jefes del hogar son los que tienen profesiones, por ejemplo, de posgrado, maestría, y el nivel de Internet es, por ejemplo, frecuente en el hogar, ¿no? El nivel C que tenemos acá, donde los miembros de la familia, sobre todo el jefe del hogar, que tenemos aquí, chicos, es el que tiene pues internet también fijo en casa, pero el nivel profesional es de educación primaria completa hasta secundaria y superior, pero no gastan mucho en educación, ¿no? Y el nivel D es el nivel bajo, donde los miembros de la familia, la mayoría tienen estudios solamente de primaria y el uso de internet es limitado, ¿no? No utilizan internet en casa. Miren, esas diferencias en los niveles socioeconómicos también se ha estudiado en usuarios de red, ¿no? Que se tiene dentro de la sociedad. Vamos a ver, chicos, entonces, hay 2 personas en espera, un momento. A ver, muy bien. Bien, chicos, entonces, lo que acabamos de ver, ¿qué vendrá a ser lo que acabamos de ver en esta imagen? ¿Qué será? A ver si alguien me dice. ¿Qué es la imagen que... A ver, en forma voluntaria, si no voy a preguntar directamente a alguien. A ver, ¿qué será esta imagen que acabamos de leer y que se ve que ustedes pueden leerlo muy bien? A ver. ¿Es una tabla de información? Ah, muy bien, es una tabla, correcto. Vamos a ver qué más tenemos sobre ello. A ver, vamos, ahora pasamos a lo siguiente. Veamos, contestamos, veamos las siguientes preguntas. ¿Cómo puede leerse el texto anterior? ¿Cómo puedes leer? ¿Cómo has podido leer la información? ¿Qué has tenido que hacer? Chicos, ¿qué has tenido que hacer? ¿Qué has leído primero?
para enterarte de qué cosa tiene esta imagen. ¿Qué has tenido que leer primero? El título. Ah, mira, correcto. Has tenido que informarte leyendo primero el título, o sea, las tablas tienen título, ¿no? ¿Qué te da el título, hijas o hijos, a todos en conjunto? ¿Qué les da el título? Información Una sobre lo idea. que vamos a saber, lo que vamos a leer. Muy bien, nos da la información, ¿no? Es como el resumen de todo lo que vamos a leer. Muy bien. ¿Qué más has tenido que leer, aparte del título? ¿Cómo está distribuido esas imágenes, esas tablas? ¿Qué forma tiene? Es un cuadro de doble entrada, La ¿no? entrada. Ajá. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo has tenido que leer la información? Primero. ¿Has tenido que ver cómo está distribuido? Está distribuido en columnas y filas, ¿no? Filas. Ajá. Ah, muy bien. Entonces hay que leer tanto las columnas y las filas para podernos enterar los datos que están poniendo cada uno de cómo está distribuido, ¿no? Las tablas. Muy bien, veamos, a ver, la B. ¿Por qué es importante emplear y leer este tipo de texto? ¿Será importante? ¿Quién me dice? A ver, chicos. ¿Por qué creen que en comunicación nos han puesto, Miss? Eso hemos visto en estadística, estarán diciendo algunos de ustedes. Pero ¿por qué tratamos de aprender en comunicación este tema? A ver, ya me han dicho de las tablas, ¿no? ¿Por qué? A ver, chicos, voy a directamente pedirle su participación a Cristina. A ver, hija, ya estás con el audífono dispuesto. A ver, te escuchamos, hija. La pregunta es, ¿por qué es importante emplear y leer este tipo de texto? ¿Es importante? Sí, ¿Por qué, para hija? o sea, profesora, eso está tratando de poner la información en un cuadro para menorar, o sea, el tiempo y, o sea, lo ordena bien y también es importante aprender. Ah, muy bien. Mira lo que dice Cristina, porque en los cuadros encontramos como un resumen, ¿no, hija? De los datos, de la información y en forma ordenada. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, entonces ya vemos que, y dentro de todas las investigaciones vamos a encontrar también este tipo de imágenes, de este tipo de cuadros, ¿no? Que te van a resumir toda una información, como dice Cristina. Vamos entonces, chicos, a ver lo siguiente. A ver, ¿qué les tengo hoy? Veamos. La pregunta es, muy bien, me acaban de decir, Miss, eso que hemos visto, esa imagen que acabamos de analizar, es una tabla. Ahora la pregunta para todos, ¿qué son las tablas? Entonces, ¿qué serán las tablas? Si lo que me han dicho, esa imagen que acabamos de analizarlo y leer, es una tabla, ¿qué viene a ser una tabla? ¿Qué son las tablas? A ver, Es una herramienta donde se puede poner información ordenadamente. muy bien. ¿De quién es su voz? Mía, María Paz, Miss. María Paz. Muy bien, es una información que nos dices. Se puede ordenar correctamente. Muy bien. Entonces, es una información que viene en forma ordenada, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Qué vendrán a ser las tablas? A ver. Pregunto a Yesli. A ver, que está bien calladita. A ver, Yesli Brañez Flores. Veamos. Yesli, ¿qué vendrá a ser para ti las tablas entonces? Y las tablas para mí vienen a ser A ver,
¿Qué vendrá a ser para ti? Las tablas, Tal vez una representación gráfica, un esquema o algo así. sí, Miss. ¿Ya? ¿Qué tiene esta representación gráfica o este esquema? ¿Qué tiene? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está organizado? Ordenadamente, Miss. Ya está ordenadamente, pero ¿de qué forma? Puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. Ya, de mayor a menor y de menor a mayor, me dices, ¿no? Ya, pero en el esquema simplemente si tendrías que describir la imagen que hemos visto, la tabla, ¿cómo está distribuido? A ver los datos. Miss de género, Género y de mayor cantidad. Allá. No Así vi es. muy bien esta tabla. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces, chicos, ¿qué será entonces una tabla? Miren, yo les he puesto la siguiente definición. Vamos a entonces leer juntos. ¿Qué será entonces una tabla? Veamos. Les he puesto la siguiente información. Les he puesto que son estructuras informativas, ¿no? ¿Qué viene a ser una estructura? Es un modo útil de utilizar, ¿no? ¿Qué? En forma ordenada una información. Por eso nos ponen que son estructuras informativas. ¿Qué hace? Que se organizan como en filas y columnas. Es decir, las tablas deben estar organizadas en filas, ¿no? ¿Cuáles son las filas? La fila es de forma horizontal y las columnas son de forma vertical, es decir, de arriba a abajo, ¿no? Vamos a ver, un momento, chicos, se nos fue la... A ver. Muy bien, estábamos acá, estábamos viendo qué son las tablas. Veamos qué son, veamos. Decíamos que son estructuras informativas que se organizan en filas y en columnas. Les decía, les explicaba que las filas es en forma horizontal, ¿no? En cambio, las columnas es de forma vertical, es decir, de arriba para abajo, ¿ya? Y se emplean ¿en dónde? En contextos académicos y periodísticos. ¿Ya? Quiere decir que en la enseñanza vamos a encontrar mayormente este tipo de tablas. Y también en informaciones periodísticas, ¿no? Para dar la estadística de determinadas cantidades, ¿no? Los porcentajes, sobre todo, utilizamos entonces este tipo de tablas, de imágenes que se llaman tablas. Veamos, ¿qué más? ¿Qué información tenemos? A ver, entonces, pregunto, pasemos a la siguiente información. Veamos, chicos. ¿Qué tenemos? Estructura de una tabla. ¿Qué viene a ser una estructura? Pregunto, a ver, Angelina, ¿qué es para ti una estructura? ¿Qué es una estructura, hija? Angelina, La estructura es ¿qué es una estructura? ¿Qué idea te da? ¿De qué vamos a tratar? la estructura Sí. de la tabla es A ver, ¿alguien le puede ayudar? Sí, Miss, yo. ¿Sí? ¿Qué es una estructura para ti? Pueden ser ¿cómo son? Las partes de la tabla. Ah, muy bien. ¿Cómo está formado, no? ¿Cuántos son los componentes, las partes de una tabla? Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Observemos entonces la tabla que tenemos ahí. ¿Qué vemos?
Primero, como una de sus compañeras dijo, o compañero, dijo que para leer una tabla lo primero que tengo que leer es el título, nos dijo. Muy bien, entonces el primer componente de una tabla es el título. ¿Qué vamos a encontrar en el título? Vamos a encontrar los datos esenciales que va a tener esa tabla. Pero antes de poner el título, tengo que enumerar mi tabla. En este caso, mi tabla está enumerado con 3.2, ¿no? Quiere decir que esta tabla ha sido sacado de un texto, ¿no? Donde ha tenido títulos y subtítulos. Y parte de ese texto es esta tabla. Por eso que esta tabla está enumerado con 3.2, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Recuerden, para hacer su tabla, ustedes tienen que enumerar. Ahora que ustedes van a crear su tabla, pondrán tabla 1, porque es su primera tabla que están haciendo, ¿no? Muy bien. Luego le pondrán el título. ¿Cuál es la información que ustedes quieren poner en ese cuadro, en esa tabla? En este caso, nuestra tabla se titula Variación de los resultados de matemática para Latinoamérica, según medida promedio en PISA 2009 y 2015. Es decir, los datos que vamos a tener acá son los resultados del examen de matemática que siempre se toma, ¿no? A nivel Latinoamérica. ¿Según qué promedio? El promedio PISA, ¿no? Que evalúa sobre todo en los cursos de comunicación y de matemáticas. ¿Pero de qué años? Del 2009 hasta el 2015, vine. Todavía no hay información. Esta tabla tiene información sobre esos años. Mira, desde el 2009 hasta el 2015. Muy bien, entonces, lo primero que debe tener nuestra tabla es que el número, en su caso de ustedes que van a crear su tabla, tendrán el número 1. Luego el título. ¿A qué se refiere esa tabla? Muy bien. Luego, ¿qué más tiene? Dentro ya del dibujo de la tabla encontramos, veamos, les voy a retirar. A ver, un momento. Muy bien, ahí está su tabla. Veamos, estamos viendo. Les voy a mover esto, ya está. Ahí. Después, cuando dibujamos la tabla, en la primera franja, se llama campo. ¿Ya? ¿Qué hay en el campo? El campo también llamado es el nombre de las columnas. Ahí van a estar las columnas. En esa franja de color amarillo o de color mostaza, tenemos el llamado columna. ¿Qué voy a poner en la columna? Deben tener los datos, corresponde a los nombres de cada año, de lo que en mi caso está distribuido PISA 2009, es el primer resultado de la evaluación, luego PISA 2012, PISA 2015, las variaciones que hay entre el 2009 y el 2012, la variación del 2012 al 2015 y la tendencia promedio del 2003 al 2015. Son los datos que voy a poner luego que me van a dar los resultados. ¿Cuáles son los resultados y de qué fecha a qué fecha? Ahí debo poner esos datos en el campo, ¿ya? ¿Y dónde está? En la franja de las columnas. En las columnas debe ir así nombrado cada uno de esos. Por eso nos dice, corresponde al nombre de la columna. Debe ser único y además de tener un tipo de dato asociado. Todos están asociados, mira, uno después de otro. No hay otros datos que no corresponde a lo que se está queriendo informar, ¿no? Muy bien. Luego, miren, ¿qué más viene? Estamos viendo todo sobre las columnas. Las columnas se leen de arriba para abajo. Miren, PISA, ahí está, los datos que tenemos
leyendo de arriba para abajo. Pero como es un cuadro de doble entrada, también tenemos los registros. El registro son lo que va a corresponder a las filas. Las filas se leen de forma horizontal, así como les estoy señalando, de forma horizontal. ¿Ya? Dice, corresponde a cada fila que compone la tabla. Ahí se componen los datos y los registros. Ahí tenemos los registros, los datos de cada país, miren, y los registros de los datos, es decir, por ejemplo, en PISA en 2009 en Brasil obtuvieron 386 puntos, mira. Nosotros, Perú, mira que estamos en el segundo lugar, pero de los últimos, ¿no? En el curso de matemática, miren, en los exámenes del 2009 al 2015 hemos resultado en segundo lugar en cuanto a conocimientos de matemáticas. Estamos bien bajos, ¿no? Uruguay es el último y nosotros estamos después de México todavía y los países que tenemos ahí, miren, bien. Entonces, recuerden, las partes son título. Primero, antes que título, el número de la tabla. En el caso de ustedes, si van a crear su tabla, sería número 1. El título de la descripción de su tabla. ¿De qué va a tratar? ¿Qué va a describir esa tabla? Ahí tengo que poner el título. Luego, el campo. Es decir, ya cuando dibujo mi tabla debe tener el llamado campo. El campo son las columnas, es decir, las que están en lado vertical, de arriba para abajo. Cada uno de ellos debe tener un título. Miremos, ahí está. Luego el registro. El registro va a ser lo que compone las filas, ¿no? Las filas. Y las filas están en forma horizontal. Miren, ahí está, de forma horizontal. Aquí vemos Perú y está la fila de forma horizontal. Al registro también se le llama las filas. Ya saben que todo cuadro debe tener columnas, de arriba abajo, y filas. Y esas columnas y filas tienen una parte donde se cruzan. Veamos, por ejemplo, PISA 2019, justo se cruza, hay un cuadro, hay un cuadradito que se cruza, ¿no? Entre la columna y la fila hay el cruce. A ese cruce se le llama celdas, donde vas a colocar los porcientos o los números en forma cualitativa o cuantitativa. A eso se le llama, a cada uno de esos cuadraditos se le va a llamar celdas. Es decir, las celdas son el cruce entre las columnas y las filas. Al final vemos qué viene ahí. Viene una pequeña explicación o conclusión de la tabla. Ahí vamos a poner algunas conclusiones resaltando cuáles son los resultados generales y es una especie de resumen y debajo vendrá la fuente, ¿ya? ¿De dónde ha sido sacado eso? Para que no digan que ha sido tuyo, ¿no? Cuando no pones la fuente, dirán que te van a acusar de que te has copiado, ¿no? De algún lugar has copiado eso. Para evitar esas copias, ¿no? Que no te acusen que hayas copiado, tienes que poner de dónde has sacado. Esa es la fuente. Esta, por ejemplo, ha sacado de dónde, 2016, B. ¿Ya? Ahí tienes que poner de dónde has sacado ese dato informativo, esa tabla u otro dato informativo que quieres tú plasmar en alguna investigación. Hasta ahí, pregunto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Pregunto, a ver, Abrañez, Flores. A ver, hija. Flores Yesli. Abre tu audio, por favor. Bien, hija. La pregunta es, ¿cuántos son los componentes de una tabla? ¿Cómo vas a hacer tu tabla? ¿Qué debe tener tu tabla? Primero.
Miss tiene que tener título, Ya. ¿qué más? Ya. Antes de ponerle el título, ¿qué tienes que hacer? Ahí te están dictando. A ver. Miss, ¿qué me preguntó? A ver, antes de poner el título, ¿qué debes poner a la tabla? A la tabla tengo que ponerle... Aquí a un costadito miras. Le tienes que numerar a la tabla, ¿no? Poner qué número de tabla es. En tu caso, por ejemplo, cuando hagas tu tabla, será la tabla número 1, ¿no? Tienes que numerar tus tablas para que estén ordenadas. Si no, no vas a tener la idea de cuál será la primera tabla, cuál será a dónde nos referimos. Pero si tú lo tienes ordenado y en tu información tú le pones ordenado, tú podrás decir, observe la tabla número 1. Ahí yo hablo sobre la estadística de alumnos repitentes, por ejemplo. Mira, por eso que es importante enumerar tus tablas. Entonces, antes de hacer tu tabla, tú le tienes que enumerar tabla, en este caso, el número es 3.2, ¿no? Muy bien. Sí. Le pones el título, correcto. Ahora, después del título, ¿qué más debe estar en una tabla? Pregunto a Cristina. Ya está abierto tu audio. A ver, Cristina, ¿qué más debe tener una tabla? Ya has puesto el número de tu tabla y el título de tu tabla. ¿Qué más debe ir? El campo. Ah, el campo. Muy bien. El campo, llamado también, ¿cuál es el nombre? Columna. Ah, son las columnas, ¿no? Tienes que dibujar. La columna es la franja que vas a dibujar como Tengo una pregunta. columna. ¿Vamos a copiar? No, todavía no, hija. Veamos. Pregunto, después de haber hecho mis columnas y haber escrito los datos que deben estar uno tras otro asociados, ¿qué más debo poner en mi columna? Pregunto a Braulio. ¿Dónde estás, Braulio? A ver. ¿Puedes abrir tu o no está Braulio? ¿Tu audio puedes poner, Braulio? ¿Está Braulio? Bien, pregunto entonces a Randy. A ver, hijo, pon tu audio, Randy. Bien, hijo, ya tenemos entonces el número de la tabla, el título de la tabla y el campo, es decir, mis columnas. ¿Ya? Muy bien. Ahí he dibujado mis columnas. ¿Qué más debo poner dentro de mi tabla? ¿El registro? El registro. ¿Ya? ¿El registro a qué corresponde? Son los datos. Ya, pero ¿cómo se dibuja? ¿En columnas o en filas? ¿Columnas? A ver, ¿quién le ayuda? El registro, ¿cómo debe estar? ¿En columnas o en filas? A ver, pregunto a Facundo. A ver, Facundo, ayúdale, por favor. A tu compañerito, pon tu audio. Muy bien. A ver, se ha cortado. Facundo, el registro. Si el campo son las columnas que uno dibuja, las columnas son de arriba abajo, ¿no? Ahora, ¿el registro qué vendrá a ser? ¿A qué se le llama? ¿A las columnas o a las filas? ¿Las filas? Oh, muy bien, entonces le ponemos el nombre de registros a las filas que voy a dibujar o que voy a estructurar, ¿no? Ahí van a ir los datos y los registros. Muy bien, al final, ¿qué va? Solamente ese cuadro, esa tabla irá. Rafael, ¿qué más debo poner en mi tabla? A ver, tu audio, por favor. A ver, Rafael, ¿me escuchas? A ver, pon tu audio, tú mismo puedes manipular.
¿Ya? ¿Me escuchas, Rafael? A ver, pon tu audio. A ver, creo que no me escucha ninguno. ¿Sí me están escuchando? Rafael creo que se ha ido. Te Veamos. escucho. Valentina, que sí habías abierto. Muy bien, a Valentina. Bien, hija, ¿qué más debe ir en una tabla? Ya tenemos la imagen de la tabla. Así nada más se pone. ¿Qué más debe ir en la parte inferior, abajo? ¿Qué debo poner? Mm, ¿Qué les dije? Si sacamos ¿Qué la... pones? ¿Perdón? Mira, debajo, y esto es para todos, debemos poner un pequeño resumen, ¿ya? Un pequeño resumen y explicación de toda la tabla, resaltando lo más importante que queremos que conozcan sobre la tabla que acabamos de poner. Y al final, si ustedes se dan cuenta, viene la palabra fuente. Siempre en toda investigación tengo que poner de dónde he sacado, a excepción de que sea tu propia creación, ¿no? Tu propia trabajo. En este caso no es, el libro no nos ha puesto un trabajo hecho por ellos mismos, por eso que me ponen de dónde ha sido sacada la fuente. Ya, ustedes pueden buscar de internet, pueden buscar de libros, por eso tienen que poner de hecho esto, la fuente. ¿Por qué? Porque todos tienen el derecho de la privacidad, ¿no? Deben conocer esa investigación, ese cuadro, quién lo ha hecho. Por eso que debemos poner la fuente. Ya, chicos, si ustedes, claro, lo han copiado de algún sitio, tengo que poner de dónde he copiado. Por eso la palabra fuente y pongo, ¿no? Pondré www, incluso así, de dónde está sacado, si fuera de internet, ¿no? De dónde fue sacado esos datos, de qué autor. Muy bien. Bien, chicos, recuerden entonces, mi tabla debe tener número, debe estar enumerada, debe tener un título. Bien, ¿qué más debe tener? Debe tener un campo. El campo es la columna. Las columnas, recuerden, va siempre de arriba para abajo y así se lee. El llamado registro, que están compuestos por las filas, ¿ya? Ahí, que deben estar, todo debe estar encadenado y relacionado. Recuerden que también les dije, el cruce entre una columna y una fila viene a ser llamado celdas. Cada uno, mire, cada cuadradito que van a componer, cada uno de ellos se le llama celdas. ¿Ya? Y eso está rellenado con los porcentajes, ya sea en forma cualitativa o cuantitativa, con los números. Bien, eso así se compone una tabla. Veamos qué más tenemos de información. A ver, chicos, ¿qué más les he traído de información sobre las tablas? Veamos. Características de una tabla. A ver, chicos, ¿cuáles serán las características de una tabla? ¿Por qué se le llama tabla y no se le llama otra cosa? Un dibujo, una imagen. ¿Qué le hace? ¿Cuál es la características que tiene una tabla para ser tabla? Ya, una tabla informativa. Veamos. ¿Qué debe tener? Presenta una lista de números o textos en columnas para sintetizar datos. Es decir, está dividido en columnas, ¿no? Muy bien, veamos. Luego, puedes explicar variables, es decir, una tabla puede explicar diversas variables, ¿no? A ver, ¿qué vendrá a ser una variable de acuerdo a la estadística? Ustedes ya llevan estadística desde primaria, ¿no? Creo que desde tercer grado están llevando estadística. ¿Qué les ha explicado el profesor que es una variable? Voy a preguntarle a Valentina. A ver,